Muy buenos días, estudiantes. Iniciamos en este día el segundo trimestre, primer parcial, siendo el 21 de octubre del año 2020. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Iniciamos la unidad 4, la cultura en la colonia. En esta unidad revisamos el mestizaje y sincretismo. El mestizaje fue un elemento fundamental en la demografía y en la sociedad hispanoamericana, donde se vio favorecido por la carencia de prejuicios raciales y la escasez de mujeres blancas entre los conquistadores y primeros pobladores. Como recordamos, nosotros fuimos en nuestro inicio indígenas y no éramos precisamente blancos como los españoles. De ahí se dice mestizaje. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en el que los colonos se enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica, atacaron cultural, religiosamente la cosmovisión de estos pueblos. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos era necesario homogeneizarlas, función que cumplió el arte colonial junto a la evangelización y la difusión del idioma español. Este sincretismo religioso tenemos un proceso espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos, característica principal realizada a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes. En algunos casos se debe a una intervención. En la medida en que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad particular diferente a la hispana que habría de influir el arte colonial. La aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el monte Tepeyac, mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca Tonantzin, fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso. Tradiciones similares sucedieron en Brasil con Nuestra Señora Aparecida, en Cuba con la Virgen Negra de Regla y en Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto. Luego encontramos la función evangelizadora del arte colonial. El arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en América. Una vez iniciada la ocupación de América, los españoles empezaron un proceso sistemático de evangelización y extirpación de idolatrías que consistía en la supresión de toda manifestación artística religiosa prehispánica y sustitución por el cristianismo. En cuanto a su arquitectura, los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre ruinas de los pueblos prehispánicos como Tenochtitlán y el Cusco. Las iglesias no fueron la excepción. Los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales. Con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios, conventos, en los que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización. La escultura en la colonia tuvieron como finalidad decorar templos, enseñar la fe, mantener la devoción. Se conserva el realismo, mientras en España había una tendencia hacia la monocromía. En América las esculturas eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograron efectos realistas para proporcionar a los creyentes una experiencia más cercana a la imagen sagrada, ojos de vidrio, aureolas de metal, lágrimas de cristal. Como ustedes ven, tenían una intención única en sus artes. Las imágenes más útiles o útiles, las procesiones con las imágenes de los santos en los días de sus festividades son una de las manifestaciones públicas de la fe que han llegado en la actualidad desde la colonia. De ahí tenemos famosas procesiones en nuestro país
como la procesión de Cristo del Consuelo. En cuanto a la pintura, dentro de la colonia, la didáctica visual utilizada por la Iglesia para adoctrinar a los aborígenes, la pintura tuvo especial importancia ya que le permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. Destacamos aquí el arte barroco. El barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII. Como respuesta al pluralismo religioso, económico, político, consecuencia de la Reforma protestante. En cierta forma, el barroco es la expresión artística de la Contrarreforma tras la desaparición del universalismo renacentista. En consecuencia, es un movimiento de raigambre católica romana. Dentro de sus principales características podemos observar el sentido del movimiento, tensión y energía, fuertes contrastes de luces, sombras que generan el dramatismo. La espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones, el respeto por la perspectiva, las dimensiones y la representación correcta de espacios grandes, representación de las figuras con personalidad propia, no estereotipadas, representación de sentimientos, pasiones, estados de ánimo en los rostros de los personajes, intensidad, individualismo, inmediatez y cuidado del detalle. Verdaderos expertos en el arte. Tenemos que en el barroco americano, como ustedes observan, hay características y escultura. Pues dentro de las características está el espíritu de libertad, siempre ha reinado en el arte hispánico. En cuanto a la escultura barroca iberoamericana, tiene elementos esenciales indígenas, así como sevillanos. El barroco americano llegó a América durante el proceso de colonización y de implantación del cristianismo. Alcanzó su apogeo en el siglo XVIII tras ser influenciado por la cosmovisión indígena. También en América la introducción del barroco tuvo un fin apologético, pero no como respuesta al protestantismo, sino como medio de cristianización del Nuevo Mundo. Dentro de las principales características destacamos las condiciones del medio físico, marcaban la estética de las edificaciones, combinación de formas decorativas indígenas en la pintura, oposiciones dualistas como serenidad y anormalidad. Hablando dentro de nuestro país tenemos la escultura quiteña. Bueno, la escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán, por el norte hasta Piura y Cajamarca, por el sur durante el periodo colonial, es decir, durante la dominación española, que va de 1542 a 1824. También se la considera como una forma de producción artística, fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico en la Real Audiencia de Quito. Si bien la escuela recibió de España la influencia de los corrientes de cada periodo, renacentista, neoclásico, manierista y rococó, el esplendor de esta escuela tuvo lugar entre los siglos XVI y XVIII con el barroco. Dentro de sus principales características podemos ver que hay una combinación y adaptación de rasgos españoles, flamencos, italianos e indígenas. Esto se debe a que tenemos influencia desde la antigüedad, la quiteñización de los personajes a través de los rasgos mestizos y atuendos locales. Al terminar de pintar una escultura, se la golpeaba con la vejiga de un cordero y se la usaba su saliva para darle brillo. Descubrimiento de nuevos pigmentos a partir de huesos de animales, ataco, achote e insectos. Tenemos en el arte mudéjar, que fue un fenómeno artístico exclusivamente hispánico que se desarrolló entre los siglos XII y XVI como asimilación de la cultura árabe por parte de las corrientes artísticas cristianas, románica, gótica y renacentista. El término mudéjar proviene del árabe, significa aquel a quien le es permitido quedarse. Dentro de las principales características tenemos que suele tomarse más como una influencia que como un estilo particular.
ya que modifica estilos concretos como el románico, el gótico o el renacimiento. La principal expresión de la mudéjar fue la arquitectura religiosa, civil y militar. No era una expresión unitaria, sino que adquiría características propias a la región en la que se desarrollaba en Toledo, en León, en Aragón, Valladolid y Extremadura. La sustitución de las columnas por pilares, una de sus principales características. Los elementos constructores de esta raíz cristiana, junto a elementos constructivos y decorativos de clara raíz islámica. Aquí también se observó la desmaterialización arquitectónica. Dentro de las instituciones evangelizadoras en la colonia, observamos que el arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos. En cuanto a las misiones, vamos a destacar que desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, la creación de textiles, demás actividades productivas. Características principales tenemos que eran pueblos fundadores alrededor de una capilla o iglesia. Las casas eran construidas por los indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la corona. Se ubicaron lejos de las encomiendas y pueblos conquistados. Luego de fundar la misión y cristianizar a los indígenas, llegaban los colonos españoles. En cuanto a los conventos, podemos decir que durante la colonia en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir la fe. La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Existió el caso que albergaba la práctica de la vida contemplativa de las religiosas o religiosos. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres que incluían a las mestizas. La capilla abierta de indios, estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a la catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos. Aquí destacamos a los jesuitas, que es la Compañía de Jesús, fue aceptada por el papado en 1540 y era obra de San Ignacio de Loyola. Se caracterizaba por su gran disciplina. En cuanto al Concilio de Trento, fue entre 1545 y 1563. Este fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones. Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia actual, que entonces era una ciudad libre regida por un príncipe obispo. En los colegios o universidades, ideas. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. Para cumplir con este fin, la educación colonial tuvo las siguientes características. Observamos el elitivismo, tenemos el dogmatismo y absolutismo, el aprendizaje memorístico, la rigidez, la religiosidad, las primeras letras, estudios menores, estudios mayores. Esto constituye el pensum de estudio colonial. Tenía una división que dependía de su capacidad. En los estudios mayores podían matricularse en la universidad o en un colegio real para acceder a los grados de bachiller, maestro, doctor, que se obtenían tras la presentación de exámenes. La frase de este día: sácale provecho a cada una de estas hojas. En cada trazo estás escribiendo tu futuro y forjando tu historia. Estamos orgullosos de ti, de ustedes. En los anexos les dejo el video sobre la sociedad colonial, el rol de la mujer. Les recuerdo siempre que lean su libro de historia. Iniciamos este nuevo quimestre, por lo tanto el consejo va para esta asignatura y todas. Cumplan con sus deberes, realicen las actividades, prepárense para las lecciones. No desperdicien su tiempo. Tengan todos ustedes una feliz y bendecida tarde.